Bueno chicos, sean bienvenidos. Hoy vamos a ver la tercera clase de métodos de diagnóstico. La unidad a abarcar es el número 3, en donde vamos a ver hemostasia y coagulación. En esto, para comenzar, tenemos que la hemostasia es justamente lo que es la sangre que circula a través de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Como hemos visto anteriormente en otras clases, esto tiene que ver con las diferentes series que encontramos en la sangre, como los leucocitos, los eritrocitos, las plaquetas, los linfocitos, monocitos, eosinófilos, etcétera, ¿verdad? Pero en sí lo que es la hemostasia es la activación plaquetaria. ¿Para qué? Para evitar una hemorragia cerca del tapón plaquetario. Todo esto es parte también de fisiología. Vamos a estarlo abarcando para que miren en sí cuál es la función que tienen las plaquetas y cuál es la función que ellas tienen con respecto a nosotros. En sí es evitar la hemorragia y así provocar un coágulo para tener una pérdida demasiado grande. Claro que cuando no se puede formar este coágulo, entonces hay una hemorragia excesiva y no se puede detener. Y ahí es cuando se dice que la lesión de un vaso sanguíneo desencadena lo que es el proceso hemostático. Tenemos la fisiología de la hemostasia. ¿Qué es lo que pasa en una lesión celular? Hay tres factores o tres mecanismos que se activan: la coagulación, la activación de la plaqueta y la vasoconstricción. ¿Por qué la vasoconstricción? La vasoconstricción consiste en cerrar lo que es el capilar dañado o el vaso sanguíneo dañado para que de esta manera haya una pérdida menor de sangre. Se activan las plaquetas cuando hay una pérdida de sangre. Ellas sin ningún problema viajan hasta donde está el capilar dañado, donde está la lesión, y hacen la que es la formulación del coágulo. En la formación del coágulo tenemos que la activación de los factores de coagulación. ¿Cuáles son estos factores de coagulación? Son los factores 1, 2, el factor 10, 5, 7, que estos van dependiendo de la vía intrínseca y de la vía extrínseca, que lo vamos a explicar más adelante. Cuando hay una activación de las plaquetas, los primeros que ya hacen es la formación del tapón inicial, es decir, ellos forman una pequeña malla a lo que es alrededor del vaso capilar, de lo que es la arteria o la vena, la lesión donde se encuentra, y junto con la vasoconstricción lo que hacen es reducir lo que es el flujo sanguíneo para así reducir la hemorragia, la pérdida de sangre que se está perdiendo. Entonces, en la activación de los factores de coagulación más la formación del tapón inicial y la reducción del flujo sanguíneo por medio de la vasoconstricción, todo esto actúan como uno solo y al final va a dar lo que es el coágulo plaquetario, el coágulo final, la sellación para no haber una pérdida de sangre. Entonces tenemos que primero, en la imagen ustedes pueden observar lo que es la lesión vascular. Posteriormente tenemos la vasoconstricción para que esto se contraiga y reduzca lo que es la pérdida de sangre. Como ustedes pueden ver en la primera imagen, a diferencia de la segunda, la pérdida de sangre es menor y la formación del tapón plaquetario. Todo esto, estas primeras fases de la lesión vascular, la vasoconstricción y el tapón plaquetario, se entiende como la hemostasia primaria. Y por último, que es el coágulo de fibrina, que pasa de fibrinógeno a fibrina, se conoce como la hemostasia secundaria, que es cuando ya no hay una pérdida de sangre, el tapón plaquetario ya creó su malla por medio de las plaquetas también. Entonces, al formarse ese coágulo, ya no hay una pérdida de sangre, y es donde se dice que es el coágulo de fibrina. Los compuestos participantes en lo que es la cascada de coagulación, esto es una imagen donde vamos a explicarlo. También ustedes lo tienen en el folleto de una manera un poco más sencilla, por así decirlo, pero vamos a explicarla para que lo logren entender. Tenemos una vía de activación extrínseca e intrínseca. Cuando nosotros decimos que es una vía de activación intrínseca, significa que pasa dentro del capilar. Es decir, todas las partes de los compuestos sanguíneos, la serie, etc. Y tenemos una vía del factor tisular que es extrínseca, es decir, lo que pasa justamente por fuera del capilar. Es decir, en la piel del capilar, todo externo a lo que es el capilar. Mientras uno pasa a nivel líquido, el otro pasa a nivel de lo que es la pared
tanto interna como externa, de lo que es el capilar dañado. Entonces, en la superficie dañada o por medio del trauma, tenemos de que el factor 10, cuando la superficie está dañada, perdón, el factor 12 que estaba inactivado, se activa. Cuando el factor 12 está activado, entonces este llama o desencadena lo que es el factor 9 que está inactivado a activarse. Cuando todo esto se comienza a activar, provoca lo que es una pequeña trombina y pasa del factor 9 que estaba inactivado al factor 10. Es así de sencillo. Y el factor 10 activa a lo que el factor 9 activa lo que es el factor 10 que está inactivado. Todo esto donde ustedes miran que tienen una pequeña A significa que pasa a ser activado. Eso es en la superficie dañada a nivel intrínseco. Un factor desencadena al otro y como estaba inactivo pasa a ser activo actualmente. En la parte de cuando es el trauma, es el factor 7 que estaba inactivado, pasa a ser activado, que es donde está el factor tisulante. Esta serie desencadena una antitrombina y cuando el factor 7 ayuda a activar el factor 10 en conjunto con el factor 9 por parte de la vía intrínseca, ambos van a activar al factor 10 que está bien activado y el factor 8 va a comenzar, que está bien activo, se activa y todo esto entra en conjunto. Y aquí cuando se da esta reacción del factor 7 junto con el factor 10 se crea lo que es el factor tisular, el factor de trauma y provoca el desencadenamiento de lo que es la antitrombina. ¿Cómo se desencadena esta trombina o la antitrombina? ¿Qué es lo que pasa? Esta es desencadenada por el factor número 2. Cuando no está activado, que es la que se conoce como trombina, por medio de la ayuda del factor 5 y del factor 10 que actualmente está activado, esta combinación de estos factores, tanto inactivo como el 2 y actualmente activo como el 10 y el quinto, se activan provocando así la trombina. Esta trombina del factor número 2 que está activado activa el fibrinógeno del factor 1 y pasa a convertirse en una fibrina activa, es decir, el factor número 1 está activado, que es la vía común. Y aquí es cuando se dice que el factor número 13 pasa de ser inactivo a activado, provocando así el coágulo de fibrina. Todas estas reacciones que pasan en lo que es el factor número 8, que pasa a estar de activo a inactivo, es controlado también por esta serie de proteínas. Se activa la proteína S y la proteína C más trombomodulina, que estas tienen interferencia en lo que es la activación del factor 5 y también la activación del factor 8. En la trombina también se mira influencia por lo que es por parte del factor, de lo que es el factor 8 cuando está inactivado, pasa también a ayudar a la proteína C más trombomodulina y también ayuda al desencadenamiento de lo que es el factor 5 que está bien activado a activado. ¿Qué es lo que pasa con las personas que en este caso padecen de hemofilia? Ellas, cuando es por trauma, no pueden tener una coagulación correcta, crear el fibrinógeno, pasarlo a fibrina y tener lo que es la parte del papón plaquetario, tener el coágulo de fibrina. ¿Cuál es el factor que se mira dañado en ellos? Es el factor número 7. Ellos no tienen una activación por lo que es el trauma ni nada por el estilo, entonces ellos comienzan a sangrar y sangrar. Y como a pesar de que la vía intrínseca puede estar en buenas condiciones, la vía extrínseca no lo está. Y ambas trabajan en uno solo, porque extrínseca trabaja el factor número 7 y el número 8. En cambio, en la vía intrínseca trabaja el factor número 12, número 9, número 12, perdón, 11, 9, 10. Y al final todos estos trabajan en conjunto con el factor número 8, el 10, el 5, el 2, hasta llegar al 1. Y el número 13 para activar el coágulo de lo que es fibrina, el coágulo de fibrina entrecruzado. Las pruebas específicas de la coagulación de sangre tenemos aquí
las pruebas y los valores normales, que son el reencuentro de plaquetas, el tiempo de sangrado, el tiempo de coagulación, tiempo de protombina, el tiempo basal de tromboplastina, la determinación de fibrinógeno. Todos estos son derivados y que nos ayudan a saber si la sangre se coagula a tiempo, si no tenemos una alteración ya sea en uno de los factores, cuántos fibrinógenos somos capaces de producir para evitar una hemorragia. Estas también se auxilian de lo que es la parte del VHC, de reencuentro plaquetario y de una prueba más específica. Todo esto también se hace en este tipo de pruebas específicas de coagulación al momento de interferir en una cirugía, para saber con qué facilidad o no va a llegar a poder tener una hemorragia. En la parte de las alteraciones de la hemostasia tenemos una coagulación excesiva. ¿Qué quiere decir esta coagulación excesiva? De que se forman demasiados coágulos o trombos y estos pueden, al no deshacerse a los 7, 20, 80 días, que por lo general se tienden a disolver, se pueden adherir a cualquier pared, cualquier capilar, cualquier vena, y dependiendo de la zona donde se aloje puede provocar una enfermedad o un daño permanente. Como lo había mencionado anteriormente en la anterior clase, si este se aloja, en lo que es alguna vena pulmonar o arteria pulmonar, puede provocar un tromboembolismo pulmonar. En el caso si se aloja en una arteria del cerebro, un derrame cerebral o un accidente cerebrovascular. En el corazón puede provocar un infarto agudo al miocardio, también puede provocar lo que es una insuficiencia venosa si se adhiere a lo que son las paredes de las venas en los miembros inferiores. En las deficiencias en lo que es la coagulación tenemos las trombocitopenias, es decir, las trombocitopenias significan una disminución del rango normal de lo que se supone que deberíamos de tener de las plaquetas. Existen anomalías de coagulación, es decir, que a pesar de que el coágulo se logre formar, no tiene todas las proteínas que se supone que debería de tener. Entonces ahí es cuando la hemorragia es persistente y dilata más en coagular. Y la hemofilia, que ya como les expliqué en la cascada de coagulación, es una alteración exactamente del factor número 7 y el factor número 8 si no me equivoco. Ahora, a pesar de que las mujeres podemos ser portadoras de hemofilia, en el único sexo que se desencadena es en el hombre. El hombre es el que la transporta, por así decirlo, y si un hombre, una pareja, ella no es hemofílica, pero él sí, y tienen un niño, entonces ese niño va a presentar problemas al momento de coagulación, es decir, si él se llega a caer y comienza a sangrar, su sangrado no va a poder parar, entonces por ende lo pueden llevar a lo que es el hospital. En cambio, si esa pareja tiene una niña, puede tener ciertos problemas de coagulación, pero no la va a desarrollar la hemofilia como la desarrolla lo que es el sexo masculino. Y esa ha sido toda la clase, chicos. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber por medio de la cuenta. Y muy bien. Listo, pero no sé dónde está para... Yo creo que no sé.